Desde el principio de los tiempos, desde los días en que la voz de Dios resonó en el caos para dar forma a la creación, Él ha elegido elementos simples, humildes, cotidianos, para manifestar su gloria infinita. No ha necesitado lo grandioso ni lo ostentoso. Ha tomado lo que parece insignificante a los ojos humanos y lo ha transformado en canales de su poder eterno. Piensa en el agua, un líquido común, transparente, que fluye sin alarde, y sin embargo, con él abrió caminos imposibles a través del mar, separando las olas para que su pueblo cruzara en seco hacia la libertad, e ingresa a Éxodo 14, 21-22. Reflexiona en el polvo, simple tierra seca, polvo que el viento lleva de un lado a otro, y con ese polvo Dios formó al hombre, sopló su aliento de vida y dio existencia a la humanidad. Génesis 2:7. Considera el fuego, una chispa que consume, que purifica, que arde con intensidad, y con ese fuego aceptó los sacrificios de su pueblo, mostrando su presencia viva entre ellos. Levítico 9:24. Y luego está el aceite, ese líquido dorado, suave al tacto, que resbala entre los dedos, un elemento tan ordinario y sin embargo tan cargado de significado divino. Punto. A lo largo de toda la historia sagrada, el aceite ha sido mucho más que un recurso terrenal. Ha sido un canal de unción, de sanidad, de protección y de bendición. Pero, ¿realmente entendemos lo que significa? ¿Cuántos han detenido sus pasos, han alzado sus ojos al cielo y han buscado la verdad profunda, transformadora, que este regalo divino encierra? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple curiosidad histórica ni un relato lejano, es una revelación que puede cambiar tu vida para siempre. Porque el aceite en la Biblia no es solo un símbolo decorativo, una imagen poética para adornar las Escrituras. Es una clave espiritual, un arma secreta que muchos han pasado por alto, que han ignorado en su prisa por lo moderno, lo visible, lo ruidoso. ¿Por qué fue derramado sobre los reyes para consagrarlos al trono? ¿Por qué los profetas lo usaban para marcar a los escogidos de Dios? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, permitió que una mujer rompiera un frasco de perfume costoso y lo vertiera sobre sus pies en un acto de adoración extravagante? Juan 12:3. Hay un misterio en el aceite, un secreto escondido a plena vista, que pocos han detenido su corazón a comprender. Hoy, en este mensaje, ese velo será levantado. Este no es un tema trivial, no es una lección más para archivar en la memoria y olvidar al día siguiente. Es un principio espiritual vivo, palpitante, que tiene el poder de abrir puertas en tu vida que creías selladas para siempre. Es una verdad que puede romper cadenas invisibles que te atan, cadenas de miedo, de duda, de dolor que no puedes nombrar. Es un fuego nuevo que puede encenderse en tu relación con Dios, una chispa que transforme la rutina en reverencia, la distancia en intimidad. Porque el aceite no solo unge, también protege. No solo sana, también libera. No solo consagra, también empodera. Y si logras captar su propósito, si lo abrazas con fe, serás testigo del poder de Dios manifestado en formas que jamás imaginaste. En tu hogar, en tu cuerpo, en tu espíritu. Pero antes de sumergirnos en este océano de revelación, permíteme hacerte una pausa, un ruego desde el corazón. El 70% de las personas que pasan por este canal, que escuchan estas palabras, aún no se han suscrito. Si este mensaje está resonando en tu alma, si sientes que el Espíritu de Dios está susurrando a tu espíritu mientras lees, te invito a que te suscribas ahora mismo. Activa las notificaciones. Comparte este contenido con alguien que necesite un toque de esperanza, un rayo de luz en su oscuridad. No te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti en los próximos mensajes. Hay mucho más por venir. Ahora, dime, ¿quieres descubrir lo que nadie te ha enseñado sobre el aceite en la Biblia? ¿Estás listo para desenterrar su poder oculto y ver cómo puede transformar tu vida desde lo más profundo? Quédate hasta el final, porque lo que está por venir cambiará para siempre la forma en que miras este don sagrado. El aceite no es solo un líquido común que se desliza entre las manos o que ilumina una lámpara en la penumbra. Es un canal sagrado, un río dorado que lleva la presencia misma de Dios a través de las páginas de la Biblia y hasta nuestras vidas hoy. A lo largo de las Escrituras, lo vemos fluir como un símbolo tangible del Espíritu Santo, una manifestación visible de la unción divina que separa, que consagra, que transforma.
Los reyes eran coronados con aceite, sus cabezas inclinadas bajo el peso de la responsabilidad y la bendición divina. 1 Samuel 10:1. Los profetas eran apartados para la obra de Dios, marcados con ese líquido santo que declaraba su llamado. 1 Reyes 19:16. Los sacerdotes eran consagrados con él, ungidos para entrar al lugar santísimo y ministrar ante el Altísimo. Éxodo 29:7. ¿Será que hoy, en este tiempo acelerado y distraído, seguimos comprendiendo su poder? Muchos lo ven como un detalle pintoresco, una reliquia de tiempos pasados, un gesto simbólico sin fuerza. Pero su significado trasciende lo superficial. Es una señal tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas, un escudo invisible contra las tinieblas que acechan. En el Antiguo Testamento, Dios mismo instruyó a Moisés para que preparara un aceite santo de unción, una mezcla sagrada con especias finas, mirra, canela, caña aromática y casia, todo mezclado con aceite de oliva puro. Éxodo 30, 22-25. No era un perfume cualquiera para deleitar los sentidos, era un elemento esencial en el tabernáculo, destinado a marcar lo que había sido apartado para Dios. Los utensilios del santuario, el arca del pacto, el altar del incienso, todo era ungido con este aceite para declararlo santo, intocable, separado del uso común. ¿Cuántas veces anhelamos la presencia divina, levantamos nuestras manos en oración pidiendo un toque del cielo, pero ignoramos los medios que Él ha establecido para derramar su gracia sobre nosotros? El aceite es más que un símbolo, es un recordatorio físico, un eco terrenal de una verdad celestial. Somos llamados a ser santos, apartados para su gloria, vasos vivos de su presencia. Cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David, algo poderoso ocurrió en ese instante. No fue solo un ritual externo, una ceremonia para impresionar a los presentes. Las Escrituras dicen, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. No fue el aceite en sí lo que transformó a aquel joven pastor en un rey ungido. Fue el poder de Dios que lo acompañó, que lo marcó, que lo levantó de los campos al trono. Lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. El aceite no es un talismán mágico, no es una fórmula secreta, es una representación de la unción que nos capacita para cumplir el propósito divino que Él ha trazado para nosotros. Dime, ¿estás caminando bajo la unción de Dios? ¿O te has conformado con una vida de rutina, con días que se deslizan sin propósito, sin reconocer el poder que Él ha depositado sobre ti? Jesús mismo fue llamado el ungido, el Cristo, porque el Espíritu Santo estaba sobre Él sin medida. Lucas 4:18. No necesitó un frasco de aceite terrenal. Su unción venía directamente del Padre, un río de poder que fluía para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Y aquí está lo asombroso, lo que debería hacer temblar tu espíritu de asombro. Esa misma unción está disponible para nosotros. No importa tu historia, no importa las sombras de tu pasado, no importa los errores que te persiguen como fantasmas en la noche. Si has sido lavado por la sangre de Cristo, has sido ungido para una vida de propósito, para una vida que refleja su gloria. El enemigo tiembla ante los hijos de Dios que caminan en su unción, porque sabe que no pueden ser detenidos, que no hay cadena que resista, que no hay gigante que prevalezca. ¿Estás usando la unción que Dios te ha dado? ¿O la has dejado olvidada, acumulando polvo en algún rincón de tu alma? El aceite no solo unge, también protege. En los tiempos bíblicos, los pastores tomaban aceite y lo derramaban sobre la cabeza de sus ovejas. ¿Por qué? Para protegerlas de los insectos que se enterraban en su lana, para sanar las heridas que las plagas dejaban en su piel. Era un acto de cuidado, de amor, de resguardo. Por eso David, aquel pastor que conocía el corazón de sus ovejas, escribió con un alma desbordada: Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, 5. ¿No te estremece esa imagen? Dios, el buen pastor, nos unge no solo para bendecirnos, sino para protegernos. Nos cubre con su aceite para que los ataques espirituales, los pensamientos destructivos, las flechas del enemigo no encuentren lugar en nosotros. ¿Cuántas veces hemos caminado desprotegidos, expuestos a las tormentas del alma, porque no hemos buscado la unción de Dios en nuestra vida? El aceite también es una señal de sanidad y restauración.
Mira la parábola del buen samaritano. Un hombre herido, abandonado al borde del camino, su cuerpo roto, su esperanza desvanecida. ¿Qué hizo el samaritano? Vendó sus heridas, y luego con cuidado, echándoles aceite y vino, Lucas 10:34. El aceite no era un adorno, era un bálsamo, un toque de sanidad en medio del caos. Simboliza la restauración que solo Dios puede traer. Hay heridas en tu corazón, cicatrices que el tiempo no ha borrado, dolores que escondes bajo una sonrisa forzada. Pero cuando el aceite del Espíritu Santo toca tu vida, todo cambia. Él restaura lo que parecía perdido, Él sana lo que el mundo dijo que no tenía remedio. En cada momento clave de la historia de Israel, el aceite estaba presente, en los sacrificios que subían como aroma agradable ante Dios, Levítico 2:1, en la dedicación del templo que resonaba con su gloria, 1 Reyes 8:10-11, en la coronación de reyes que gobernaban bajo su autoridad. Hoy el Espíritu Santo sigue derramando su aceite sobre aquellos que lo buscan con un corazón sincero. No se trata de rituales vacíos, de gestos mecánicos que repetimos por costumbre. Se trata de una relación profunda, viva, ardiente con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su presencia con todo tu ser? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, no puedo seguir sin tu toque, sin tu aceite, sin tu fuego? El enemigo odia la unción, porque sabe que un creyente ungido no puede ser derribado fácilmente. Un creyente tocado por la presencia de Dios tiene autoridad para reprender las tinieblas, para declarar sanidad, para caminar en victoria. No podemos conformarnos con una fe superficial, con una religión de apariencia. Dios nos ha llamado a vivir en la plenitud de su Espíritu, a ser lámparas encendidas en medio de la oscuridad. ¿Tu lámpara tiene suficiente aceite? ¿O se está apagando lentamente, consumida por la rutina, el cansancio, la indiferencia? Hay un aceite especial, un tesoro reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, solo 5 tenían aceite extra cuando llegó el esposo, Mateo 25:1-13. Las otras 5, las insensatas, pensaron que podían improvisar en el último momento, pero la puerta se cerró ante ellas. Esto nos grita una verdad inescapable. No basta con haber recibido la unción alguna vez en el pasado, necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo cada día. ¿Estás preparado para el regreso de Jesús? ¿O tu aceite se ha agotado, dejando tu lámpara fría y oscura? El aceite no es solo un eco de tiempos antiguos, es una realidad espiritual para nosotros hoy. Representa la presencia de Dios que nos envuelve, la protección que nos cubre, la sanidad que nos restaura, la prosperidad que nos sostiene, y la preparación para su venida que nos mantiene firmes. Si hasta ahora has subestimado su significado, si has pasado por alto su poder, hoy es el momento de abrir tu corazón. Hoy es el momento de recibir lo que Dios tiene para ti. Que tu vida sea una lámpara encendida, rebosando del aceite de su Espíritu, lista para iluminar a otros, lista para caminar en su poder. Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido lo tangible para revelar lo eterno. El aceite, la sal, el fuego, el agua, todos son símbolos, sí, pero no solo eso. Son puentes divinos que cruzan la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo celestial. ¿Por qué el Señor escoge lo material para desatar lo espiritual? Porque conoce nuestra fragilidad, nuestra necesidad de tocar, de ver, de sentir. Sabe que nuestra fe, aunque poderosa, a veces necesita un punto de contacto, una señal que nos recuerde que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos. El aceite no es solo una sustancia que se derrama. Es un puente entre la tierra y el cielo, un recordatorio de que Dios se inclina hacia nosotros. Ungir con aceite no es un gesto vacío, no es un rito sin alma, es una proclamación de fe, una declaración temblorosa y valiente de que lo que Dios ha consagrado, el enemigo no puede tocarlo. Desde los tiempos antiguos, la unción con aceite ha sido un signo de autoridad, de respaldo, de elección divina. No es el aceite en sí lo que transforma, es la obediencia al Dios que lo ordena, la fe en el Dios que lo santifica. ¿Cuántas veces hemos menospreciado las herramientas que Él nos ha dado? Cuando Eliseo vio a Elías ser llevado al cielo en un carro de fuego, clamó con un corazón desgarrado. Padre mío,
carros de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 2, 12. En ese momento, un manto cayó sobre él, un manto físico que representaba una transferencia espiritual. Así es con el aceite, un elemento material que encierra un poder eterno. No es superstición, no es magia, es la manera en que Dios ha decidido tocar lo temporal con lo divino. Dios usa lo material para enseñarnos verdades eternas. Cuando Jesús sanaba, no solo hablaba, tocaba. Escupió en el polvo, puso barro en los ojos de un ciego, impuso sus manos sobre los enfermos, Juan 9:6, Marcos 8:23. Él sabía que nuestra mente limitada, nuestro corazón humano, necesita señales visibles para captar lo invisible. Ungir con aceite es más que un acto simbólico. Es una confirmación tangible de que lo espiritual está obrando en lo natural. Si Dios ha decidido manifestarse a través del aceite, ¿quiénes somos nosotros para despreciarlo, para ignorarlo, para tratarlo con indiferencia? En Éxodo 30, Dios ordenó la preparación de un aceite sagrado de unción. No cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía usarlo. Era santo, consagrado, separado para el servicio de Dios. Hoy, el Espíritu Santo es el aceite que unge a los hijos de Dios, pero la lección sigue siendo la misma. Lo sagrado no se trata con ligereza. ¿Estamos manejando las cosas de Dios con reverencia, con temor santo o con descuido y apatía? Hay algo poderoso, algo que hace temblar el alma, en la conexión entre lo material y lo espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, el aceite en sus lámparas no era solo una reserva física, representaba su preparación espiritual, Mateo 25:1, 13 plantas. Algunas pensaron que podían obtenerlo en el último momento, pero descubrieron con lágrimas que el aceite de la intimidad con Dios no se compra, no se presta, no se improvisa. Se obtiene con una vida de búsqueda constante, de hambre diaria, de amor apasionado por Él. ¿Cuánta reserva tienes en tu lámpara hoy? ¿Estás lleno del Espíritu o tu luz apenas titubea en la penumbra? Dios nunca ha despreciado lo físico. Él creó el cuerpo humano con sus propias manos, modeló el barro y sopló su aliento en él. Génesis 2:7. Lo terrenal y lo divino siempre han estado entrelazados, danzando juntos en el plan perfecto de Dios. Cuando usamos el aceite con fe, no estamos confiando en una sustancia, estamos confiando en el poder de Dios que se mueve a través de ella. Es un acto de obediencia, un recordatorio de que su presencia está con nosotros, más cerca que nuestra propia respiración. Muchos han perdido la capacidad de ver a Dios en lo simple. Buscan grandes manifestaciones, señales espectaculares en el cielo, pero ignoran los pequeños gestos que desatan su gloria. Dios sigue obrando a través de lo cotidiano. El aceite que unge, el pan que se parte, el agua que limpia, el fuego que purifica. Todo apunta a una verdad mayor. Dios se mueve en lo que podemos tocar para transformar lo que no podemos ver. Si Él usó el aceite para consagrar reyes, para sanar enfermos, para proteger a su pueblo, ¿por qué no seguiríamos usándolo hoy? No por costumbre, no por tradición vacía, sino porque entendemos que hay una conexión viva entre lo material y lo espiritual. Dios no ha cambiado. Su unción sigue fluyendo para aquellos que la buscan con humildad, con entrega, con un corazón que late por Él. La próxima vez que veas aceite siendo derramado en oración, no lo mires como un simple líquido que resbala y se pierde. Míralo como lo que es, una manifestación de algo más grande, un recordatorio de que Dios sigue tocando la tierra con su poder. Que cada gota sea una señal de fe, una invitación a vivir en la plenitud del Espíritu. Que nunca nos falte el aceite. Que nunca nos falte su presencia. El dolor es una sombra que ha seguido a la humanidad desde el principio, desde aquel día en que el jardín se cerró y las espinas brotaron de la tierra, Génesis 3:17-18. Enfermedades que desgastan el cuerpo, heridas que sangran en el alma, cicatrices del pasado que se niegan a desvanecerse. Todos hemos caminado por valles oscuros, todos hemos sentido el peso de la fragilidad humana. Pero Dios, en su amor inmenso, en su misericordia que no tiene fin, nos ha dejado caminos de restauración, puertas abiertas a su poder sanador. Y uno de esos caminos, uno de esos regalos divinos, es el aceite, un elemento simple en lo natural, pero cargado de poder en lo espiritual. ¿Cuántos han pasado por el valle de la enfermedad, por el desierto del dolor, sin saber que hay una unción que restaura, que fortalece, que devuelve la vida?
Cuando Jesús envió a sus discípulos a las aldeas, les dio autoridad para sanar enfermos y liberar cautivos. Y las Escrituras dicen, echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6:13. La sanidad no venía del aceite en sí, como si fuera una poción mágica, venía del poder de Dios manifestado a través de él, del Espíritu que fluía en cada gota derramada. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones en lo terrenal, médicos, medicinas, consejos humanos, sin recordar que lo divino siempre está disponible para nosotros, a un suspiro de distancia? El aceite es un canal de fe. No es magia, no es un ritual sin sentido. Es una expresión de confianza en el Dios que sana, en el Dios que restaura. Cuando alguien unge con aceite a un enfermo, no está jugando con símbolos vacíos, está declarando con audacia que la restauración viene de lo alto, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la sanidad ya fue conquistada en la cruz. Isaías lo profetizó, y Jesús lo cumplió. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. ¿Lo crees? ¿O permites que la duda, como un viento frío, apague el poder de tu fe? La unción con aceite no es solo para el cuerpo, es también para el alma y el espíritu. Hay personas que llevan el corazón enfermo, atrapadas en el dolor del pasado, en la culpa que las encadena, en la desesperanza que las ahoga. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el aceite de la unción toca sus vidas, algo milagroso sucede. Las cadenas invisibles se quiebran, las heridas ocultas comienzan a cerrar, la luz vuelve a brillar en los ojos que habían olvidado cómo soñar. No es solo el cuerpo el que necesita ser restaurado, es el corazón, es el alma, es todo nuestro ser. Santiago nos da una instrucción clara, un mandato que resuena con autoridad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Esto no es una sugerencia tímida, es una orden divina. Hay poder cuando los hijos de Dios se unen en oración, cuando claman con fe, cuando presentan a los enfermos ante el trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fe por la sanidad de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que creíste que el aceite, acompañado de la oración, podía desatar un milagro? Mira otra vez la parábola del buen samaritano. El hombre herido, tirado al borde del camino, recibió aceite sobre sus heridas antes de ser llevado a un lugar seguro. Lucas 10:34. El aceite no solo sanaba, preparaba el camino para una restauración completa. Así obra Dios. Su sanidad no es superficial, no es un parche temporal para aliviar el dolor. Él restaura lo que parecía perdido, Él transforma lo que el enemigo quiso destruir. No hay enfermedad más grande que el poder de Dios, no hay diagnóstico que pueda anular su voluntad. La medicina es un regalo, los tratamientos son valiosos, pero el sanador por excelencia sigue siendo Jesús. Él tocó leprosos y quedaron limpios, Mateo 8:3. Declaró palabras de vida y los muertos se levantaron, Juan 11:43-44. Y hoy, sigue sanando, sigue obrando, sigue derramando su aceite sobre aquellos que claman con fe. El enemigo quiere que creamos que ciertas heridas nunca sanarán. Quiere que aceptemos la enfermedad como un destino inevitable, que nos resignemos al dolor como si fuera nuestro compañero eterno. Pero Dios nos ha llamado a algo mayor, a creer en su poder restaurador, a confiar en su amor sanador. Cada vez que el aceite es derramado sobre un enfermo, es una proclamación de victoria. No importa el reporte médico, no importa la gravedad de la situación, cuando Dios habla, la enfermedad retrocede. Si estás pasando por un tiempo de enfermedad, no pierdas la esperanza. Levanta tu mirada, busca la presencia de Dios, permite que su Espíritu Santo derrame su aceite sobre tu vida. Y si conoces a alguien que sufre, ora con fe, unge con aceite, proclama la sanidad en el nombre de Jesús. La unción que sanó en el pasado sigue fluyendo hoy. ¿Lo crees? Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, quiere sanarte por completo. Quiere que camines en libertad, que vivas sin temor, que experimentes la plenitud de su amor. La sanidad es un regalo del cielo, un reflejo de su misericordia, y el aceite es una señal de su presencia, un recordatorio de que Él sigue tocando vidas. Que nunca nos falte la fe. Que nunca nos falte la unción. Que nunca nos falte el aceite del Espíritu Santo.
Dios nunca ha llamado a sus hijos a la escasez, a la miseria, a la vida pequeña y limitada. Él nos ha invitado a la abundancia, no a una abundancia superficial que se desvanece con el viento, no a una riqueza que se oxida y se pierde, sino a una prosperidad que fluye del cielo, que sacia el alma antes que el bolsillo, que llena el corazón antes que las manos. En la Biblia, el aceite no es solo un símbolo de sanidad y unción, es también un emblema de provisión, de multiplicación, de bendición sin límites. ¿Cuántas veces hemos mirado el aceite como un detalle menor, un elemento secundario, sin captar la enseñanza profunda que encierra sobre el Dios que suple todas nuestras necesidades? David lo entendió con un alma agradecida cuando escribió: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Salmo 23:5. Esa imagen no es solo poesía, es una revelación. El aceite representa la unción, sí, pero también la sobreabundancia. Cuando Dios unge, no da con medida escasa, no reparte con temor, no se contiene como si su provisión tuviera un límite. Él llena hasta rebosar, hasta que no queda espacio para más. ¿No es así en cada rincón de nuestra vida? Su amor es abundante, su gracia es inagotable, su provisión nunca falta para quienes confían en Él. ¿Por qué entonces vivimos como si estuviéramos en bancarrota espiritual, como si Dios fuera un padre tacaño que nos deja con las manos vacías? En 2 Reyes 4:1-7 encontramos la historia de una viuda desesperada. Su esposo había muerto, sus hijos estaban a punto de ser tomados como esclavos para pagar deudas, y su casa estaba vacía. Solo tenía una pequeña vasija de aceite, un resto insignificante a los ojos del mundo. Pero cuando el profeta Eliseo le dijo que recogiera vasijas vacías y vertiera ese aceite en ellas, algo milagroso ocurrió. El aceite no dejó de fluir. Siguió derramándose, llenando cada recipiente hasta que no quedó ni uno vacío. No fue el aceite en sí lo que la salvó. Fue su fe en la provisión de Dios, su obediencia al mandato divino. ¿Cuántas veces nos sentimos como esa viuda, mirando nuestra escasez con ojos de derrota, enfocándonos en lo que falta en lugar de mirar al Dios que provee? Nos quedamos contando lo que no tenemos, sin darnos cuenta de que en nuestras manos ya hay algo que Él puede multiplicar. El aceite en su casa parecía poco, casi nada, pero en las manos de Dios se convirtió en el recurso de su milagro. ¿Qué tienes hoy que Dios pueda multiplicar? ¿Qué pequeño tesoro, qué pequeña semilla de fe, qué frágil esperanza puedes poner en sus manos? La prosperidad que Dios da no es solo material, es integral. Es paz en medio de la tormenta, es seguridad en su provisión, es confianza de que nada nos faltará. Hay quienes tienen riquezas en sus cuentas bancarias, pero viven en miseria espiritual, y hay quienes no poseen grandes bienes, pero caminan en una plenitud que el dinero jamás podría comprar. Dios no está en contra de la prosperidad. Está en contra de que pongamos nuestra confianza en las riquezas en lugar de en Él. El aceite en la Biblia también representa la alegría, la celebración de una vida bendecida por Dios. El salmista declara: «Tú has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría». Salmo 45:7. ¿Cuántas personas buscan la felicidad en lo externo, en posesiones, en placeres, en aplausos, sin darse cuenta de que la verdadera prosperidad está en la presencia de Dios? No se trata solo de tener más, se trata de vivir con un corazón lleno de gozo, con una vida que refleja la abundancia del cielo. El aceite de la unción nos recuerda que la bendición viene con propósito. Dios no prospera a sus hijos para que acumulen egoístamente, sino para que bendigan a otros, para que sean canales de su generosidad. La viuda de 2 Reyes no solo recibió lo suficiente para pagar sus deudas, tuvo provisión para vivir, para empezar de nuevo, para respirar sin el peso de la escasez. Dios multiplica cuando confiamos en Él, cuando aprendemos a dar con generosidad, cuando abrimos nuestras manos en lugar de cerrarlas con miedo. La pregunta no es cuánto tienes, sino qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado. En tiempos bíblicos, el aceite era un bien valioso, un recurso esencial para la vida diaria. Se usaba para cocinar, para iluminar las lámparas, para ungir reyes y sacerdotes. No era un detalle insignificante, era un reflejo de la provisión de Dios, una señal de su cuidado. Hoy, quizás no usamos el aceite de la misma manera, pero la enseñanza sigue resonando con fuerza. Dios nos ha dado lo necesario para vivir en su abundancia. Pero debemos reconocer su mano en cada bendición,
debemos alzar los ojos y decir: todo viene de ti, Señor. Si hoy sientes que estás en escasez, si las preocupaciones financieras han robado tu paz, recuerda la historia de la viuda. Dios no la dejó sola, no la abandonó en su necesidad, y tampoco lo hará contigo. Puede que tu provisión parezca pequeña, un frasco casi vacío, pero cuando la colocas en las manos de Dios, Él puede hacer que fluya sin límites. No confíes en lo que ves con tus ojos terrenales, confía en el Dios que hace milagros con lo poco que tienes. Quiere que vivamos con un corazón próspero, no solo en lo material, sino en fe, en amor, en esperanza. Cuando comprendemos que Él es nuestra fuente, dejamos de preocuparnos por el futuro y comenzamos a confiar en su provisión. Que nunca nos falte el aceite. Que nunca nos falte la fe. Que nunca nos falte la certeza de que nuestro Dios es un Dios de abundancia. Vivimos en tiempos inciertos, rodeados de peligros que podemos ver y de otros que se esconden en las sombras del mundo espiritual. Hay amenazas que golpean con fuerza a la luz del día, enfermedades, crisis, conflictos. Pero hay otras que operan en silencio, sigilosas, intentando apagar nuestra fe, sembrando temor en nuestros corazones, susurrando dudas que nos paralizan. Sin embargo, Dios nunca nos ha dejado indefensos, nunca nos ha abandonado a merced de las tormentas. Él ha provisto una armadura, una cobertura, una protección que trasciende lo humano. Y en la Biblia, el aceite es una de las señales más poderosas de esa protección divina. ¿Sabías que tu vida puede estar cubierta por la unción de Dios como un escudo que el enemigo no puede atravesar? Jesús nos habló en parábolas para que entendiéramos las verdades del reino, y en Mateo 25 encontramos la historia de las 10 vírgenes. 5 de ellas tenían suficiente aceite en sus lámparas, pero las otras 5 no se prepararon. Cuando llegó el esposo, solo las que estaban listas pudieron entrar a la boda. Mateo 25:1-13. ¿Qué representa ese aceite? No es solo un detalle narrativo, es la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente, la provisión que nos mantiene encendidos hasta la venida de Cristo. Sin aceite, la oscuridad nos alcanza. Con aceite, permanecemos listos para su llamado. El enemigo busca apagar la llama de nuestra fe. Quiere dejarnos sin aceite, secos, vacíos, vulnerables a sus ataques. Pero Dios nos ha dado la clave: permanecer llenos de su Espíritu. Así como un escudo protege al soldado en la batalla, la unción del Espíritu Santo nos guarda de los dardos del enemigo, de las mentiras que nos acechan, de los miedos que nos paralizan. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de la opresión, la desesperanza que se cuela como un ladrón en la noche? Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que estamos ungidos, cubiertos, sellados por la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, los pastores ungían la cabeza de sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y plagas que podían dañarlas. David, con el corazón de un pastor y la voz de un poeta, escribió: «Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando». Salmo 23, 5. Esa imagen es un grito de victoria. Dios nos unge para que ninguna contaminación del enemigo toque nuestra mente, para que los pensamientos de miedo y desesperanza no encuentren lugar en nosotros. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente es un campo de batalla, una guerra entre la fe y la duda? El aceite de Dios es la respuesta, la protección contra todo ataque del enemigo. El aceite también marcaba lo que pertenecía a Dios. En Éxodo 30, el Señor ordenó que el tabernáculo y todos sus utensilios fueran ungidos con un aceite especial. Esto los separaba para el uso sagrado, los hacía intocables para lo común. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando estamos ungidos, somos apartados para Dios, consagrados, protegidos. No somos cualquier cosa, somos su posesión preciosa, su tesoro guardado. ¿Vives con la seguridad de que eres propiedad del Dios Altísimo? Hay un escudo invisible que rodea a los que confían en Él. El Salmo 91 lo promete. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Pero esta protección no es automática. Requiere una vida de comunión, de búsqueda, de permanecer en la presencia de Dios. Como las vírgenes prudentes, necesitamos asegurarnos de que nuestras lámparas no se apaguen.
La pregunta es, ¿estás llenando tu vida con el aceite del Espíritu Santo o estás dejando que se agote? El aceite no solo protege, también rompe yugos. Isaías 10:27 declara, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay cargas que llevamos, opresiones que sentimos, cadenas que nos atan. Pero cuando el aceite de Dios es derramado, el poder del enemigo se quiebra, la opresión se deshace, la libertad llega como un amanecer. No fuimos llamados a vivir atados, a arrastrarnos bajo el peso del temor, fuimos llamados a caminar en victoria. Los reyes eran ungidos con aceite para recibir autoridad, pero también para estar bajo la protección divina. Cuando Samuel derramó aceite sobre David, no solo lo estaba marcando como futuro rey, estaba proclamando la cobertura de Dios sobre su vida. 1 Samuel 16:13. David enfrentó gigantes, enemigos, persecuciones, pero jamás fue derrotado. ¿Sabes por qué? Porque estaba ungido. La unción de Dios en tu vida te capacita para vencer, te fortalece para resistir, te cubre de todo mal. En estos tiempos de tinieblas, necesitamos más que nunca estar bajo la protección del Espíritu Santo por su. No podemos darnos el lujo de vivir sin aceite, de caminar sin unción, de enfrentar la vida sin la cobertura divina. En tu caso, Pento con el pueblo, dia cursi, de motari, da sin cascueno taratura divina. Que cada día busquemos su presencia. Que permitamos que su aceite nos cubra, nos selle, nos fortalezca. Que nuestra lámpara nunca se apague, que su fuego nunca deje de arder en nosotros. Dios ha prometido ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, y su unción es la señal de que le pertenecemos, de que somos su pueblo, de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 54:17. No camines sin aceite. No vivas sin cobertura. No enfrentes la vida sin la unción de Dios. Hoy es el día para pedirle que llene tu lámpara, que derrame su aceite sobre ti, que te guarde bajo su sombra poderosa. Que nunca nos falte el aceite del Espíritu Santo. El aceite es un regalo divino, una herramienta sagrada que Dios nos ha dado para bendecir, para sanar, para consagrar. No es un amuleto que guardamos en el bolsillo, no es una superstición de abuelas, no es magia que manipulamos a nuestro antojo. Su poder no está en la sustancia misma, sino en la fe de quien lo usa y en la presencia del Espíritu Santo que lo respalda. Pero, ¿cuántas veces hemos visto personas usar el aceite sin comprensión, sin reverencia, sin el temor santo que merece? ¿Sabemos realmente cómo utilizarlo conforme a la voluntad del Señor? La Biblia nos enseña que el aceite debe ser usado con fe y devoción, no como un objeto místico, sino como un canal de bendición cuando se emplea en el nombre de Dios. En Marcos 6:13, los discípulos de Jesús ungían a los enfermos con aceite, y eran sanados. ¿Por qué? Porque confiaban en la autoridad de Cristo, porque sabían que la sanidad no venía del aceite en sí, sino del poder de Dios que actuaba a través de él. ¿Cuántas veces hemos olvidado que lo más importante no es el acto externo, sino la fe con la que se realiza? Santiago 5:14 nos da una guía clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos dos elementos fundamentales, la oración y la autoridad espiritual. El aceite no debe usarse sin oración, sin fe, sin un corazón alineado con Dios. No es un ritual vacío, una fórmula que repetimos como robots, es un acto de comunión con el cielo, un símbolo de entrega total a su voluntad. El aceite también es una herramienta de protección. En el Antiguo Testamento se ungían las casas, los utensilios del templo, los sacerdotes, los reyes. Era una señal de consagración, de separación para Dios. Hoy, podemos ungir nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras vidas declarando que pertenecemos a Él, que ninguna fuerza del enemigo tiene autoridad sobre nosotros. ¿Has cubierto tu casa con la unción de Dios? ¿O has permitido que el temor y la duda entren sin resistencia? Pero el aceite no es solo para momentos de dificultad, también es un símbolo de gozo y renovación. David declara, seré ungido con aceite fresco, Salmo 92:10. Esto nos habla de la necesidad de estar constantemente llenos de la presencia de Dios, de no vivir con la unción del pasado, sino de buscar una renovación diaria. ¿Cuántos cristianos viven con un aceite rancio,
con una fe estancada, con una unción que alguna vez fue fuerte, pero que hoy está seca. Sin embargo, el aceite debe ser usado con discernimiento. No debe convertirse en un objeto de idolatría, ni en una práctica mecánica sin sentido espiritual. Hay quienes buscan el aceite como si fuera un talismán, esperando que por sí solo haga milagros, sin una verdadera relación con Dios. La unción no es un atajo, no es un sustituto de la oración, no es un remedio rápido para la falta de fe. Si usamos el aceite sin una conexión viva con Dios, solo estamos derramando un líquido sin propósito. En la Biblia, solo aquellos que habían sido consagrados podían usar el aceite de unción. No cualquiera podía manipularlo, no cualquiera podía hacer su propia versión de él. Dios dejó claro que lo que es santo debe ser tratado con santidad. Éxodo 30, 31, 33. Esto nos enseña que no podemos jugar con las cosas de Dios, no podemos usarlas con ligereza, no podemos convertirlas en simples costumbres sin vida. ¿Usamos el aceite con la reverencia que merece o lo hemos reducido a un mero símbolo sin poder? La fe es el ingrediente que activa la unción. Ungir con aceite sin fe, sin oración, sin entendimiento, es como encender una lámpara sin combustible. No habrá fuego, no habrá luz, no habrá transformación. Pero cuando combinamos la unción con una fe viva, cuando clamamos con un corazón sincero, el aceite se convierte en un testimonio del poder de Dios. Es la fe la que mueve montañas, no el aceite en sí. Mateo 17, 20. Si queremos ver el poder de Dios manifestado a través del aceite, necesitamos acercarnos a Él con humildad, con un corazón limpio, con un deseo genuino de su presencia. No busquemos la unción solo para recibir bendiciones, sino para ser transformados, para estar alineados con su voluntad. La verdadera unción no solo toca el cuerpo, cambia el corazón, renueva el espíritu, despierta el alma. Que nunca usemos el aceite sin propósito. Que nunca lo tratemos como un simple objeto. Que nunca lo busquemos sin fe. Que cada gota derramada sea una declaración de nuestra confianza en Dios, un acto de obediencia, un reflejo de nuestra entrega total a su voluntad. Que el aceite de Dios nos cubra, nos llene, nos transforme y nos guíe siempre a una vida más profunda en su presencia. El aceite es un don sagrado, un símbolo de la presencia de Dios, una herramienta de bendición y restauración. Pero como todo lo que es santo, también puede ser mal usado, distorsionado, manipulado. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha intentado corromper lo que Dios ha establecido, mezclando la verdad con la mentira, envolviendo lo sagrado en supersticiones vacías. ¿Cuántos hoy usan el aceite sin discernimiento, sin temor de Dios, sin entender su verdadero propósito? Uno de los mayores peligros es tratar el aceite como un amuleto, como si fuera un objeto mágico con poder en sí mismo. El aceite no sana por sí solo, no expulsa demonios por sí solo, no protege por sí solo. Es el poder de Dios el que obra a través de él cuando se usa con fe y en el nombre de Jesús. Pero hay quienes lo ven como un talismán, como una poción secreta que garantiza bendiciones sin una verdadera relación con Dios. ¿Estamos confiando en la unción del Espíritu o en un ritual vacío que nos da una falsa seguridad? Otro peligro es la comercialización del aceite. En los tiempos de Jesús, el templo se había convertido en un mercado donde los líderes religiosos vendían ofrendas y sacrificios como si fueran productos baratos. Jesús los expulsó con ira, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Hoy, vemos personas que venden aceite milagroso, prometiendo riquezas, amor, éxito instantáneo a cambio de dinero. Pero Dios no se vende. La unción no se negocia. El poder de Dios no es una mercancía. El aceite también ha sido usado indebidamente en prácticas ocultistas. Hay quienes mezclan la unción con rituales esotéricos, creyendo que pueden manipular lo espiritual con sus propios medios. Pero la Biblia es clara: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga hechicerías. Deuteronomio 18:11. Dios no comparte su gloria con la idolatría, no bendice lo que es contrario a su palabra. El aceite debe ser usado para glorificar a Dios, no para prácticas ajenas a su voluntad.
En tiempos bíblicos, solo los sacerdotes y profetas consagraban con aceite bajo la dirección de Dios. No era un acto sin sentido, sino un mandato divino. Hoy, debemos tener cuidado con aquellos que usan la unción sin autoridad, sin respaldo espiritual, sin discernimiento. La unción no es un espectáculo, no es un show, no es una herramienta de manipulación para impresionar multitudes. Cuando alguien unge con aceite, debe hacerlo con temor de Dios, con oración, con reverencia. El aceite no puede ser usado sin fe. Hay quienes lo aplican sin creer, sin entender, como si fuera un acto mecánico. Pero la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. No es el aceite lo que obra milagros, es la fe en el Dios Todopoderoso. Si ungimos sin fe, estamos vaciando el acto de su poder. Otra distorsión peligrosa es el uso del aceite como medio para manipular a otros. Hay quienes prometen milagros a cambio de dinero, quienes usan la unción para controlar, quienes juegan con la fe de los débiles. Pero Dios no es un negocio, su presencia no está a la venta, su unción no es un truco. Los verdaderos siervos de Dios no buscan enriquecerse con lo sagrado, entregan sus vidas en servicio y amor. El aceite tampoco puede reemplazar la obediencia. Hay quienes buscan ser ungidos con aceite, pero no buscan vivir en santidad. Quieren la bendición, pero no quieren la transformación. Sin arrepentimiento, sin entrega, sin una vida consagrada, el aceite no puede hacer nada. Dios no bendice lo que no está alineado con su voluntad. ¿De qué sirve ser ungido por fuera si el corazón sigue endurecido por dentro? Dios nos ha llamado a usar el aceite con reverencia, con sabiduría, con un propósito santo. No es un juego, no es una superstición, no es un atajo para obtener bendiciones sin compromiso. La unción es seria, es poderosa, es un acto de fe profunda. Quienes la usan con ligereza, quienes la distorsionan para su propio beneficio, quienes la mezclan con prácticas impuras, están jugando con fuego. Que nunca tratemos lo sagrado con liviandad. Que nunca usemos el aceite sin discernimiento, sin oración, sin temor de Dios. Que cada gota derramada sea una señal de fe genuina, de entrega, de adoración, con que el aceite de Dios fluya en nuestras vidas, no como un ritual sin sentido, sino como una manifestación de su gloria y de su presencia en nosotros. Desde los tiempos antiguos, el aceite ha sido un protagonista silencioso en la historia de la fe. No es un elemento menor en las Escrituras, un detalle perdido entre las líneas, es un hilo dorado que recorre las páginas sagradas, marcando momentos de consagración, sanidad, protección y bendición. Su fragancia ha llenado templos, ha ungido reyes, ha acompañado a profetas, ha sido el símbolo del Espíritu Santo. Cada gota derramada ha sido un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo, un susurro del cielo que resuena en la tierra. El primer uso del aceite en la Biblia aparece en Génesis 28:18. Jacob, después de soñar con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, tomó la piedra donde había reposado su cabeza, la ungió con aceite y la llamó Betel, casa de Dios. Ese acto no fue casualidad, fue una declaración temblorosa, donde Dios se manifiesta, allí hay santidad. Desde ese momento, el aceite comenzó a representar lo que es apartado para Él, lo que es consagrado, lo que pertenece al cielo. En el tabernáculo, y más tarde en el templo de Jerusalén, el aceite tenía un papel central. Dios dio instrucciones precisas, debía iluminar el candelabro de oro, Éxodo 27:20, debía ungir a los sacerdotes, Éxodo 29:7, debía estar presente en las ofrendas de grano, Levítico 2:1. No era un simple ingrediente, era un recordatorio visible de la provisión divina, de la luz de su gloria, de la pureza con la que los sacerdotes debían servir. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir a un nuevo rey para Israel, el aceite marcó el destino de David. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. No fue un gesto vacío, fue un derramamiento literal de la unción de Dios sobre su vida. El aceite señalaba la elección, la autoridad delegada por el Altísimo. Pero el aceite no era solo para reyes y sacerdotes. También era medicina. En la parábola del buen samaritano, Jesús cuenta que aquel hombre herido fue atendido con aceite y vino, Lucas 10:34.
En aquel tiempo, el aceite era conocido por sus propiedades curativas, pero aquí nos habla de algo más profundo, la sanidad que Dios trae, la restauración que solo Él puede dar, no importa cuán rotos estemos. En la historia de la viuda que enfrentaba la desesperación, el aceite fue el recurso de su milagro. Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. 2 Reyes 4, 2, dijo ella. A los ojos humanos, era poco, casi nada. Pero cuando el profeta Eliseo le dijo que recogiera vasijas vacías y comenzara a verter, el aceite no dejó de fluir hasta que todas se llenaron. Así es Dios, donde hay fe, hay provisión, donde hay obediencia, hay multiplicación. El aceite también tenía una conexión con la presencia de Dios en el templo, conto. En Éxodo 30, 22, 25, Dios ordenó la creación de un aceite especial de unción, una mezcla sagrada que no podía ser replicada ni usada para otros fines. Esto nos enseña que la unción de Dios no es algo común, no es algo para jugar, no es algo para imitar. Es santa, es única, es un regalo del cielo. Jesús mismo fue llamado el ungido. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el que ha sido ungido. No fue ungido con un aceite terrenal, sino con el Espíritu Santo sin medida. En Lucas 4:18, Él declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. La unción sobre Jesús era la evidencia de que había sido apartado para una misión divina. Y esa misma unción sigue fluyendo hoy. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que nos unja con aceite porque ahora tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Pero el simbolismo del aceite sigue vivo, recordándonos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que su presencia es nuestra verdadera unción, que hemos sido llamados a ser lámparas encendidas en un mundo de oscuridad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el aceite es un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje de elección, de sanidad, de provisión, de presencia. Que nunca falte el aceite en nuestras vidas. Que nunca nos falte su espíritu. Que cada vez que lo veamos, recordemos que somos apartados, sellados, ungidos por el Rey de Reyes. Que la fragancia de su unción nos envuelva cada día y que vivamos como verdaderos portadores de su gloria. En cada gota de aceite hay un eco del cielo, un recordatorio de que no caminamos solos, de que Dios sigue derramando su unción sobre aquellos que le buscan con corazón sincero. El aceite no es un mero símbolo del pasado, una práctica olvidada entre las páginas de la historia sagrada. No, sigue vivo, sigue fluyendo, sigue marcando a los escogidos, sigue siendo un canal de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder de lo que Dios ha establecido? Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta hoy, el aceite ha sido usado para separar, para consagrar, para marcar a aquellos que han sido llamados por Él. Moisés ungió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, Éxodo 29:7. Samuel ungió a David, confirmando su destino como rey de Israel, 1 Samuel 16:13. Y hoy, aunque no todos llevemos una corona en la cabeza o un manto sacerdotal sobre los hombros, hemos sido ungidos con un propósito divino. El aceite sigue siendo parte de la vida cristiana. En los sacramentos y momentos sagrados, lo vemos brillar con significado. En el bautismo, somos sellados para Dios. En la confirmación, recibimos la unción del Espíritu. En la unción de los enfermos, clamamos por sanidad. Todo apunta a una misma verdad. La unción de Dios nos acompaña desde el primer aliento hasta el último suspiro. ¿Estamos viviendo con la conciencia de que somos vasos de su presencia? Así como el aceite fue derramado sobre los reyes y profetas, hoy el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Pedro, en el día de Pentecostés, lo proclamó con fuego en la voz. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. No es un aceite terrenal el que nos cubre ahora, sino la unción del Espíritu Santo, una unción que no se seca, que no se agota, que no se limita a una élite espiritual. Es un derramamiento para todos los que tienen hambre de Dios. Pero el aceite no solo marca a los llamados, también los equipa. En la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que no llevaron suficiente aceite quedaron fuera del banquete, Mateo 25:1-13. ¿Por qué?
Porque la preparación espiritual no se improvisa, porque la unción no se presta, porque la intimidad con Dios no se comparte, sino que se cultiva en lo secreto. ¿Cuánto aceite tienes en tu lámpara? ¿Brillas con la luz de Dios o vives con la mecha apagándose lentamente? El aceite también representa el gozo del Señor. Me has ungido con óleo de alegría. Salmo 45:7. No se trata solo de poder o autoridad, sino de vivir en la plenitud de su amor, de tener un corazón rebosante, de caminar con la certeza de que somos amados, cuidados, sostenidos por Dios. Hay cristianos que han olvidado esta verdad, que caminan como si la vida fuera solo una carga, un desierto sin fin. Pero el aceite del Espíritu nos recuerda que en Dios hay alegría, que en su presencia hay plenitud. Como el aceite en la antigüedad, nuestra vida cristiana debe ser pura, debe arder con un fuego santo, debe ser luz en la oscuridad. En los días del tabernáculo, el candelabro de oro se mantenía encendido con aceite puro de oliva. Éxodo 27:20. Hoy nosotros somos ese candelabro, y nuestra relación con Dios es el aceite que mantiene viva la llama. Sin comunión con Él, nuestra luz se apaga. Sin oración, sin lectura de la palabra, sin intimidad con el Espíritu, la lámpara se seca y queda solo un recuerdo de lo que alguna vez ardió. Dios no quiere una generación de lámparas apagadas, de corazones vacíos, de cristianos sin fuego. Quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, con lámparas rebosantes, con aceite fresco, con un fuego que no se extingue. Quiere hombres y mujeres que busquen su rostro, que anhelen más de su presencia, que no se conformen con una fe tibia. ¿Eres de los que cuidan su aceite o de los que lo dejan agotarse con el tiempo? En la vida cristiana, el aceite es la señal de que pertenecemos a Dios. No es solo un ritual, es un testimonio de que hemos sido sellados para Él. Que nunca falte el aceite en nuestra lámpara. Que nunca dejemos de buscar la unción del Espíritu. Que nunca vivamos como si fuéramos simples espectadores en la historia de la fe. Hoy es el día para pedir aceite fresco. Hoy es el día para avivar la llama. Hoy es el día para decir: Señor, unge mi vida con tu presencia, llena mi lámpara hasta rebosar, no permitas que me quede sin tu fuego. Que nuestro caminar cristiano no sea una rutina sin vida, sino una vida encendida por el Espíritu Santo, ardiendo con la pasión del cielo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, un sprint que terminamos con el aliento cortado, es un viaje de resistencia, un camino largo y sagrado que recorremos paso a paso. No se trata solo de empezar bien, de encender la llama con entusiasmo al principio. Se trata de terminar con la lámpara encendida, con el fuego ardiendo, con el aceite rebosante hasta el último día. A lo largo de la Biblia, el aceite presenta la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, la consagración de los que han sido llamados. Pero hoy, en un mundo que nos distrae con ruido y nos tienta con lo pasajero, surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo mantenemos nuestras lámparas llenas del aceite de Dios hasta el final? La respuesta no está en fórmulas complicadas ni en secretos escondidos. Está en la intimidad con el Espíritu Santo. Punto y lindos. No podemos vivir del aceite de ayer, de la unción que recibimos hace años, de experiencias antiguas con Dios que guardamos como recuerdos polvorientos. La relación con Él es un río que debe fluir constantemente, un aceite que debe ser renovado cada día. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13, y en ella vemos que 5 tenían suficiente aceite, mientras que las otras 5 no. Tan. No fue su falta de fe lo que las dejó fuera, sino su falta de preparación, su descuido las dejó sin la unción necesaria para entrar a la boda. El aceite en la vida cristiana es un reflejo de nuestra comunión con Dios. No podemos ser lámparas encendidas si estamos secos por dentro. La oración es el aceite que mantiene el fuego ardiendo. Es el momento en que nos postramos ante Él, cuando derramamos nuestro corazón, cuando escuchamos su voz suave y apacible. La lectura de la palabra es el aceite que alimenta nuestra fe, que nos llena de verdad, que nos sostiene en la tormenta. La adoración es el aceite que nos llena de su presencia, que nos eleva por encima de las circunstancias, que nos conecta con el cielo. No podemos vivir sin estas cosas y esperar que nuestra luz siga brillando. ¿Cuántas veces hemos intentado caminar sin aceite, sin presencia, sin fuego? ¿Cuántas veces hemos dejado que la rutina apague nuestra pasión? El enemigo quiere que vivamos con lámparas vacías. Quiere que nos conformemos con una fe sin vida, con una vida sin unción, con un cristianismo sin poder.
Pero Dios nos ha llamado a más, mucho más. En Hechos 10:38 se nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa misma unción está disponible para nosotros hoy. No somos llamados a caminar en sequedad, a arrastrarnos por la vida, somos llamados a vivir llenos de su presencia, a brillar con su luz. El aceite no solo nos mantiene encendidos, también nos protege. En el Antiguo Testamento, los pastores ungían la cabeza de sus ovejas con aceite para evitar que los insectos y parásitos las atormentaran. David entendió esto cuando escribió: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Salmo 23, 5. La unción de Dios nos cubre, nos guarda, nos protege de las mentiras del enemigo, de los ataques del mundo, de la frialdad espiritual. Pero debemos buscarla, debemos desearla, debemos vivir con hambre de más. En la vida cristiana, el aceite también es símbolo de poder y autoridad. Cuando Samuel ungió a David, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. No era solo una señal externa, era un cambio interno. Cuando Dios unge, también capacita. Cuando Dios unge, también transforma. ¿Estamos usando el poder del Espíritu Santo, o simplemente caminamos sin propósito? Pero el aceite también es alegría. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Salmo 45:7. Una vida llena del Espíritu no es una vida vacía, triste o apagada. La verdadera unción trae gozo, trae plenitud, nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Muchos buscan felicidad en lo material, en lo externo, pero el gozo verdadero está en la presencia de Dios. El aceite en la vida cristiana es necesario hasta el final. No podemos empezar con fuego y terminar en cenizas. Pablo lo dijo con certeza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Ese es el objetivo, llegar hasta el final con nuestra fe intacta, con nuestra lámpara encendida, con nuestro aceite aún rebosando. Dios sigue buscando corazones dispuestos a ser llenos de su aceite, a ser encendidos por su fuego, a vivir en la plenitud de su Espíritu. No nos conformemos con una fe vacía, con una vida sin unción, con un caminar cristiano sin poder. Que cada día busquemos su presencia. Que cada día pidamos más de su Espíritu. Que cada día nos aseguremos de que nuestra lámpara está llena. Hoy es el día para clamar: «Señor, no permitas que mi aceite se acabe. No dejes que mi fuego se apague. Lléname hasta rebosar. Mantén mi lámpara encendida hasta el día en que vuelva a ti». Que nunca nos falte el aceite. Que nunca nos falte la presencia. Que nunca nos falte el fuego de Dios. El aceite ha fluido a través de las páginas de la historia sagrada, marcando a reyes, consagrando profetas, restaurando vidas, encendiendo lámparas en la oscuridad. Pero hoy, ese aceite no es solo un recuerdo del pasado, una reliquia de tiempos antiguos. Sigue fluyendo para los que tienen hambre de Dios, sigue derramándose sobre aquellos que buscan su presencia, sigue iluminando a los que se niegan a vivir en tinieblas. Ahora que has descubierto el poder del aceite, ahora que has visto su significado profundo, la pregunta resuena en el aire como un eco del cielo: ¿qué harás con esta revelación? No basta con conocer la verdad. Hay que vivirla. No es suficiente escuchar sobre la unción. Hay que anhelarla, hay que buscarla con cada fibra de tu ser. La lámpara solo brilla cuando tiene aceite, y el fuego solo arde cuando se alimenta con pasión. ¿Tu vida está llena de la presencia de Dios, o tu aceite se ha agotado con el tiempo? En la parábola de las 10 vírgenes, solo 5 tenían suficiente aceite para entrar a la boda. Mateo 25:1-13. Las otras 5 se quedaron afuera, no porque no creyeran en el esposo, sino porque no se prepararon, porque dejaron que sus lámparas se vaciaran. Muchos hoy creen en Dios, asienten con la cabeza ante su nombre, pero viven con lámparas vacías, sin buscar su presencia, sin anhelar su unción. No seas de aquellos que se quedan sin aceite cuando más lo necesitan. El aceite en tu vida representa tu comunión con Dios, tu fe, tu dependencia de su Espíritu Santo. Sin aceite, la oración se vuelve rutina, palabras vacías que rebotan en el techo. Sin aceite, la adoración se enfría,
un eco distante de lo que alguna vez fue. Sin aceite, la fe se apaga, una chispa que el viento se lleva. Pero cuando tu lámpara está llena, tu espíritu arde, tu vida cambia, y el enemigo no puede detenerte. ¿Estás viviendo con el fuego del espíritu encendido, o has permitido que tu luz se debilite, que tu llama titubee en la penumbra? Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de buscar más de Dios. Hoy es el día de pedir aceite fresco, de clamar por un avivamiento personal, de decidir que no vivirás una fe tibia, sino una fe ardiente, llena de su gloria. Dile a Dios con todo tu corazón: Señor, no permitas que mi aceite se agote. No dejes que mi fuego se apague, lléname hasta rebosar. Si este mensaje ha hablado a tu alma, si has sentido el susurro del Espíritu mientras lees, quiero invitarte a que lo compartas con alguien que lo necesite. Lleva esta luz a otro corazón que está en tinieblas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. El 70% de las personas que ven estos mensajes no están suscritas. Sé parte de esta comunidad de fe, donde juntos aprendemos a caminar en la plenitud de Dios. Antes de cerrar, quiero dejarte una promesa que resuena como un canto de esperanza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10. Que Dios llene tu vida de su aceite. Que renueve tu espíritu. Que su fuego arda en ti y nunca se apague. Que nunca nos falte el aceite. Que nunca nos falte su presencia.